7:30 en la mañana son las frecuencias públicas de Quito, Distrito Metropolitano. Alexander Barahona, constitucionalista, nos acompaña en nuestro estudio principal de diálogo. Vamos a conversar con él sobre el caso de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad. Sobre ella o en contra de ella se levantó un sumario administrativo. Adicionalmente, el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, le ha hecho 2 encargos. Primero, ser embajadora de la paz en Israel y luego le envía a Turquía. Tenía que presentarse en 1 de septiembre, pero ella llega un poco más tarde a ese territorio, el 9 de septiembre. Ante aquello, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, levanta un sumario administrativo por abandono de trabajo. Una funcionaria puesta por el presidente de la República se va en contra de una autoridad electa por voto popular. Consulto a nuestro invitado si es que se ha trastocado el derecho constitucional y hay un abuso de la inconstitucionalidad o el presidente tiene demasiado poder. Buen día. Muchísimas gracias, buenos días y a todos quienes nos escuchan en Radio Municipal. Creo que las 2 premisas que usted ha indicado son correctas. Primero, el constitucionalismo en Ecuador desde el 2008 le dio bastantes facultades al presidente, sea cualquiera que sea quien ostente este cargo. Por años se ha consolidado, incluso la Corte Constitucional ha sido deferente, esa es la palabra que suele usar últimamente este organismo con el presidente de la República, en el sentido de que lo que suele solicitar o lo que suele acudir a la Corte o a las altas cortes es bienvenido, digamos, y no recibe muchas negativas que se diga por parte del organismo cuando se tratan de cuestiones sobre todo políticas. En este sentido, si hacemos memoria, la Corte Constitucional incluso llegó a decir que el veto presidencial es un derecho, como si fuese un derecho personal del Ejecutivo y no un ejercicio democrático de contrapesos frente a las decisiones del Parlamento. Precisamente por eso creemos que, visto el sistema democrático presidencialista en Ecuador, y muchos de ustedes seguramente en otras entrevistas coincidirán conmigo, que todos están esperando las elecciones en este país. Todo parece que se detiene hasta febrero para ver quién es el que gobierna. Eso es parte del presidencialismo, porque es quien manda ternas, es quien selecciona personas, es quien directamente determina, más allá de lo económico y la administración ejecutiva, parecería que determina la dinámica de otras funciones del poder, la función de transparencia y control social, el Consejo de Participación Ciudadana, la propia selección de jueces de la Corte Constitucional se alargó hasta después de las elecciones, incluso emite, digamos, ternas para el Consejo de la Judicatura, cuando se entiende que la función judicial debe ser independiente, pero eso es parte del diseño, digamos, que tenemos en Ecuador y cómo la balanza se inclina hacia el presidencialismo. Entonces sí, respondiendo a su primera inquietud, estamos ante un Estado presidencialista. ¿Cómo esto ha girado en torno a su vicepresidenta? Primero, este es un caso que a los ecuatorianos nos ha escandalizado, porque las disputas personales que tenga un presidente y un vicepresidente no debería costarnos a nosotros una paz institucional, que es lo que realmente nos han hecho padecer y nos ha pasado una factura. Porque lo que nosotros como ecuatorianos votamos al elegir, digamos, al presidente es que tengan al menos una buena relación entre el binomio. Es entendible que las disputas entre ellos puedan surgir, pero siempre que existan las mismas, tienen que arreglarse entre las 2 personas. Esto es un conflicto personal que ha trascendido lo personal y se ha convertido en institucional y estatal. Y eso es lo que los ecuatorianos realmente estamos despreciando en general. No nos cae bien que tengan ellos una disputa, sea quien sea que tenga la razón. No se trata de razones, se trata de que una disputa entre privados nos está costando una paz institucional en el marco de un gobierno de apenas 1 año que va a reelegirse, si es que llega a darse, el presidente o está de candidato, me refiero. Entonces eso de alguna manera lo vemos muy mal. Allí, usted dice el presidente está de candidato. Se nota que desde que fueron binomios para la presidencia y vicepresidencia de la República en un gobierno de transición, el mandatario actual desconfiaba de su vicepresidenta.
Pero, o sea, a tal punto llega que, como quiere reelegirse, desconfía en encargarle la presidencia de la República a ella, porque él tiene que dimitir, tiene que encargar, ¿qué tiene que hacer? Vamos por partes. Entonces, contestándole su pregunta, primero, la vicepresidenta tiene las funciones que la Constitución le establece, que son básicamente dos. Reemplazar al presidente ante su ausencia temporal o definitiva, incluyendo las licencias que tiene que pedir para ir a la reelección. Ya voy a abordar un poco más el tema. Y segundo, cumplir las obligaciones que le encargue. Si bien ella fue encargada ir a representar al Ecuador diplomáticamente, no es diplomática de carrera, ni tampoco se puede entender que ella asume en forma completa un encargo diplomático. No puedes ejercer dos cargos públicos. O eres diplomático o eres vicepresidente de la República. En este caso era vicepresidenta de la República que acompañaba al cuerpo diplomático en misiones diplomáticas. ¿De acuerdo? Eso no hay que perderlo de vista. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando tú tienes un encargo como diplomático, ya sea de carrera o ya sea que el presidente de la República te designa como diplomático, te riges a las normas y a la regulación de la carrera diplomática y a las misiones diplomáticas. ¿Por qué esto es importante? Porque ellos sí, pues tienen que cumplir todos los tiempos cuando te dicen, bueno, tú te vas a determinado estado y luego te cambia a otro estado. Y aún así, en esos casos, tienen mucho más de los días que le dio el presidente para irse. Uno no puede, cuando está viviendo en un estado como diplomático, irse en 24, 48, 72 horas corriendo a otro estado. No funciona así las misiones diplomáticas porque se entiende que este funcionario diplomático tiene, como todos los funcionarios públicos en este país, deberes, actividades asignadas. Tendrá que ir cerrando esto, tendrá que ir cerrando su vida en ese país, hacer maleta, cambiarse si va con su familia, porque también es parte de los derechos de los diplomáticos, irse con su familia, ver qué pasa con sus hijos, estarán en una escuela, tendrán que hacer el cambio de escuela, de colegio. Es decir, la propia norma establece, me parece, 20 o más días para poderse cambiar de un estado al otro. Ahora bien, ella no era diplomática, no puede serlo, porque no tiene esa naturaleza el ejercicio de su cargo. Ella es vicepresidenta, que estaba acompañando eventualmente y hacía ejercicios ad hoc diplomáticos, está bien. Eso hay que entenderlo, primera cosa. Segundo, las normas del servicio público no les son aplicables del todo, ya le voy a decir por qué no del todo, a el ejercicio de la vicepresidenta y sobre todo el régimen disciplinario. Los funcionarios públicos y quienes lo somos o hemos sido, sabemos que cuando son de carrera tenemos claras las sanciones por las omisiones o acciones contra el régimen de sanciones o las reglas que establecen claramente nuestro ejercicio de funciones. Cuando uno lo incumple, eventualmente viene un sumario a fin de determinar si tienes o no la culpa. Incluso se entiende que mediante reformas, el Ministerio de Trabajo modificó y amplió esta capacidad de sancionar a funcionarios que, no siendo de carrera, ejercen funciones como los contratos ocasionales, por ejemplo. También lo amplió. Pero lo que es extraño es que el presidente de la República, con su vicepresidenta, que le encargó funciones diplomáticas ad hoc, en Israel le dice, por favor, trasládese a Turquía, se demora más de los 3 días y el Ministerio de Trabajo le dice, te demoraste más de 3 días. Por lo tanto, es abandono injustificado del cargo. Eso es una causal de sanción, sí, pero en ninguna regla ni en ninguna norma de nuestro ordenamiento jurídico, en ese momento que ella no fue los 3 días, establecía que ella era sujeto de sanciones. No había. Uno puede decir, bueno, si está establecido en una regla, es inconstitucional porque se entiende que ella ejerce otro tipo de cargos, pero no existía en nuestro ordenamiento jurídico esa regla de competencia del ministro o ministra de Trabajo para sancionarle a una vicepresidenta de la República, sí a los funcionarios de escala, digamos. Correcto. Ella no estaba dentro de la escala, ni siquiera está dentro de la escala, es que eso le quiero decir.
porque nosotros en la función pública tenemos escalas. Es servidor público 1, servidor auxiliar de servicios, de apoyo de servicios, llegas hasta el grado 15, 20 incluso, y luego tenemos el cargo directivo, el cargo, incluso, si usted entenderá, en las instituciones de las máximas autoridades ni siquiera tienen el deber de marcar tarjeta, como se le llama. Sí. Por ejemplo, los vocales del Consejo de la Judicatura, los jueces de la Corte Nacional, los jueces de la Corte Constitucional, que son funcionarios de públicos, digamos, los que a periodo están en el fijo. jerárquico superior. Así es, los jerárquicos superiores, ellos no tienen la obligación de cumplir, de ir, marcar de 8 a 5 de la tarde. Hay que hablarle claro al país. Ellos no generan esta obligación de cumplimiento, porque se entiende que sus cargos, sus delicadas funciones, les lleva incluso mucho más el tiempo de las 8 horas, y hay esa flexibilidad, esa comprensión por parte de la norma. Lo mismo ocurre con la vicepresidenta. Pero aún sí le queríamos sancionar a la vicepresidenta, debía establecerse en un reglamento, en una ley. No existía en ese momento. Es después de que ella incumple supuestamente el no ir, digamos, a Turquía, y por eso cumple plazos de desplazamiento. Así es, y habría incurrido en esta omisión y por lo tanto en el abandono del cargo, que le establecen la competencia a la ministra de Trabajo por la reforma a un acuerdo interno para poder sancionar a funcionarios públicos, que establecen esta forma de poderle sancionar a la vicepresidenta. Entonces, en primer momento, hay una vulneración a la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque ella no era sujeta en el momento de cometimiento de los actos, de poder ser sancionada. Fue después que ingresa para poder ser sancionada. Vamos ahí. Después, ¿qué es lo que le dicen? Usted no ha cumplido los 3 días. Y ella lo que le dice es cierto, yo no fui, pero eso no quiere decir que yo no estaba ejerciendo funciones diplomáticas o que perdí mi calidad de vicepresidenta, sobre todo, o el ejercicio en sí mismo de el encargo que me dio el presidente. Lo que quiero decir es que estos 3 días obedecen más bien al tiempo que yo me tuve que demorar para poder desplazarme. Recuerden, dice la vicepresidenta, que cualquier otro diplomático tiene 20 o más días, incluso yo ni siquiera tuve los 3 días. Es comprensible, es razonable que me pueda demorar esos 3 días. ¿Qué le dice el Ministerio de Trabajo? No, lo siento, no nos interesa lo que usted vivió, el tiempo que usted necesitaba, usted va a ser sancionada. Y lo tercero, y con esto voy terminando la idea, es que le dicen que estará suspendida por 120 días, 150, perdón, así es, y no establece la norma ningún tipo de parámetro para establecer los 150 días. La ministra de Trabajo ha dicho que eso obedece a la proporcionalidad de la sanción. Es cierto que cuando un funcionario público comete una infracción, es susceptible de ser llamado a la atención en forma verbal, en forma escrita, y luego se va con la suspensión de sus funciones. La ministra de Trabajo también tiene razón en el siguiente sentido, en que ella puede, digamos, modular los días que puede ser suspendido, pero tiene que justificar, pues. Ella no está diciendo por qué son 150 días y por qué no son 30, o por qué no son 90, o por qué no es 1. Simplemente ella le dice 150 días, que casualmente coincide con la culminación del proceso electoral y la designación de un nuevo presidente o vicepresidente. Entonces, eso es lo que llama la atención. Toda la forma, el manoseo político y también la violación de derechos constitucionales llama poderosamente la atención en este caso, y lo único que reflejan es que han usado el derecho para poder resolver disputas personales, que insisto, no tenemos por qué como ecuatorianos estar viendo todo este show, y la justicia se ve incómoda al tener que, por formas, resolver una disputa que, insisto, tenían que resolverlo entre los dos. Alexander, para cerrar ya, porque nos quedó el tiempo muy cortito, sí sería importante hablar sobre, esta audiencia a la que ya ha sido convocada para el día de hoy, se ha suspendido durante 4 ocasiones. ¿Qué se espera de esta audiencia por un lado? Y por otro lado, ahora mismo, en la situación en la que se encuentra la vicepresidenta Verónica Abad, ¿podría ella asumir el rol de presidente si es que el presidente Noboa pidiera su licencia por el tema de campaña?
3 cosas rapidísimas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de sacar una sentencia hace 2 semanas sobre el caso Capriles versus Venezuela. ¿Qué es lo que le dijo la Corte Interamericana a Venezuela? Ustedes violaron el derecho a los derechos políticos y los derechos de igualdad y no discriminación de todos los políticos que en ese momento estaban corriendo en elecciones, porque permitieron que un candidato que era presidente o que ejercía la presidencia no abandone la presidencia o no pida licencia para la presidencia y siga siendo candidato. ¿Por qué? Más allá de las formas, dice la Corte Interamericana, el derecho de todos los candidatos de correr en una contienda en igualdad de condiciones exige, dice, la Corte Interamericana dice, más allá de que había una sentencia de la Corte Constitucional, en ese caso es de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela, más allá de que había una sentencia que le permitía, lo que debió hacer el Consejo Nacional Electoral, se llama a sí mismo en Venezuela, es impedirle. ¿Por qué? Porque era obvio que en el ejercicio del cargo tiene más apertura, los medios le abren, la ciudadanía le abre, todo el aparataje estatal se abre. Está en una ventaja desmedida versus a los otros. Y en ese caso, la Corte Interamericana condenó a Venezuela, y no solo condenó a Venezuela, sino que reprochó al Consejo Nacional Electoral y a la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Una última cosa, la Corte Constitucional en el dictamen que algunos colegas están diciendo que se debería emplear para que no pida licencia, no dice que no pida licencia. Lo que le dice es, no se le va a contar el tiempo para que se considere como una primera elección. No, le dice, usted está terminando el periodo de otro, así que ese no va a ser una primera elección. Va desde cero. Esta sería eventualmente la primera elección ganada si es que llega a ganar el presidente Noboa. Pero eso no quiere decir que no esté ejerciendo como presidente de la República. Es decir, en términos de cómputo de las ganancias, no, pero no que no pida licencia. Él no tiene que pedir licencia. Y con esto culmino lo de la vicepresidenta. Por esas razones es que es importante que la jueza el día de hoy entienda lo que le dijo la Corte Constitucional también en forma tibia, a mi forma de ver, en la interpretación constitucional que sacó hace poco, y le dijo, la única forma en suspender a una vicepresidenta es por lo establecido en la Constitución. No hay más. Y en la Constitución no establece el hecho de que ella se ausente 3 días en sus funciones. No existe esa norma en nuestro ordenamiento constitucional y en nuestro ordenamiento legal al momento en que ella habría inclusive cometido el hecho que le están imputando. Por lo tanto, lo que yo sí considero es que la jueza incómodamente, insisto, porque a la justicia le ha tocado incómodamente, es entender el caso y resolver lo que creo yo que en derecho debe resolverlo, y por lo tanto sí, Abad es la que debería sucederle en el cargo. Lo que molesta, y eso sí debo serle honesto, molesta es que una vicepresidenta va a llegar de alguna manera alejada de su presidente. Eso no lo deberíamos estar viviendo. Personalmente, siempre lo he dicho en otros medios de comunicación, la presidenta debió haber renunciado desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque si no te entiendes con tu binomio, si te alejas totalmente de tu binomio, no esperas pues para que tu binomio se vaya para empezar a atacarle personalmente. Lo que tienes que hacer es, por honor, por dignidad política, es separarte y decirle, señor presidente, presento mi renuncia y me voy. Pero eso es una cosa, a que luego el derecho sea manipulado para objetivos políticos. Lo que estamos aborreciendo y siempre hemos aborrecido de los presidentes, y eso le está pasando una factura que ojalá se esté dando cuenta el presidente de la República. Le agradecemos al constitucionalista Alexander Barahona por estos criterios que nos ha expuesto esta mañana en 102.9 Noticias. Nosotros hacemos una brevísima pausa y volvemos enseguida con nuestra siguiente entrevista. Un equipo de profesionales de la comunicación le acompañan todos los días en 102.9 Noticias.